Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Frecuencia DDHQ, Voces por la Dignidad, una producción del área de comunicación social de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Yo soy Juan José Rojas, soy coordinador del área de Relaciones Institucionales y Comunicación Social, y hoy tendré el gusto de acompañarlos y de tener una conversación muy interesante sobre un tema que nos interpela a todos en la actualidad. Hoy abordaremos o responderemos una pregunta fundamental. ¿Puede la tecnología ser un vehículo para garantizar derechos o representa una nueva forma de vulnerarlos? Para responder esta pregunta tenemos el privilegio de conversar hoy con el doctor Raúl Ruiz Canizales. Él es licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, institución donde también se desempeña como docente investigador y donde coordinó la maestría en Ética Aplicada y Bioética. Es autor de obras como Derechos Humanos y Globalización y Memoria, Verdad y Justicia. Colabora activamente con Fundapé Querétaro como asesor y consultor jurídico y legislativo. Y bueno, hoy nos acompaña para hablar de una de sus publicaciones y su contribución al libro Inteligencia Artificial, Innovación, Impacto y Futuro en la Salud, donde desarrolla el capítulo que lleva por título La inteligencia artificial, los derechos humanos y la salud, el caso de la robótica y el cuidado de las personas de edad. Un tema que, como veremos, pues no es ciencia ficción, sino es una realidad que está ya transformando la vida de muchas personas. Entonces, le agradecemos mucho al doctor Raúl Ruiz Canizales que hoy nos acompañe para conversar sobre este tema en el que, bueno, él ha investigado y ahondado en más de una ocasión. Muchas gracias, doctor. Y No, Pantero, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿nos puedes dar un poco de contexto de qué fue lo que te llevó a realizar este trabajo? Sí, mira, lo que pasa es que yo comparto una premisa que ayuda a explicar muchas cosas, ¿no? Y esa premisa explica que antes de la pandemia estábamos en un contexto de tecnologización, ¿no? Más heurísticamente hablando, ¿no? Pero ¿qué sucede con la pandemia? Y eso lo he sostenido en mis diversas publicaciones, que lo que hizo fue más bien acelerar, ese es un tránsito acelerado al desarrollo tecnológico por las mismas circunstancias que obligó y a las que nos orilló la pandemia. Uh-huh. Y una de ellas fue precisamente el desarrollo acelerado de los sistemas de inteligencia artificial, que pues, hoy lo estamos viendo de hecho, que efectivamente contribuyó a que algunas cuestiones que todavía parecían de ciencia ficción pues ya se ante una realidad. Y una de ellas es precisamente el desarrollo que se ha dado en los últimos años en inteligencia artificial aplicado al caso de la robótica con un enfoque de cuidado, pero específicamente el caso de los adultos mayores. ¿Por qué adultos mayores? Porque, a ver, cuando hablamos de la ética del cuidado, pues bueno, bajo esta expresión se engloba a diversos perfiles, desde niños, personas con discapacidad, etcétera. Pero ¿por qué en la literatura últimamente se ha hecho mucho énfasis en los adultos mayores? Porque precisamente, según los datos estadísticos, según los estudios prospectivos de la propia Organización Mundial de la Salud, pues para el año 2060 en adelante vamos a tener la población mundial, va a ser una población mayoritariamente adulta, adultos mayores. ¿Y esto qué implica? Pues en términos jurídicos, un marco regulatorio que tenga que ver precisamente con la cuestión de los cuidados, de políticas públicas y sobre todo un marco jurídico. Y aquí es donde entran pues precisamente los derechos humanos, ¿no? Justo íbamos a ese tema. ¿Estamos hablando de un avance tecnológico o estamos hablando en el fondo de un tema de derechos humanos? Sí, es un avance tecnológico que lleva aparejado precisamente implicaciones en derechos humanos. Como han sostenido por ahí algunos estudios del tema, dicen que hay una frase muy coloquial, muy conocida, que sostiene que el progreso nunca es gratuito. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Que siempre todo progreso, y en este caso el progreso tecnológico, pues trae aparejado también, pues, digamos, efectos colaterales
o previstos o simplemente no previstos. Y entonces cuando hablamos precisamente de desarrollo tecnológico, pues bueno, estamos en presencia sí de avances que nos van a ayudar a facilitar la vida en muchas cosas, pero que también vienen acompañados con ciertos efectos colaterales y uno de ellos es posibles violaciones pues, en derechos humanos o incluso pueden servir también para ¿qué cosa? Concretar, posibilitar el disfrute de derechos humanos. Y uno de ellos puede ser también el derecho al cuidado, ¿no? Claro. Tú dices que la pandemia aceleró la migración digital. Uh-huh. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿ese proceso nos tomó preparados para proteger a quienes más lo necesitan o a personas de grupos vulnerables o profundizó desigualdades ya existentes? Yo diría que las dos cosas, o sea, evidenció que efectivamente no estábamos preparados, ni jurídicamente, ya no había un marco jurídico, o sea, que atendiera esos escenarios. Dos, ni con políticas públicas, ni con políticas asistenciales, pero también profundizó las desigualdades, es decir, visibilizó aún más ciertas desigualdades que estaban por ahí ya latentes, pero que a causa precisamente de las condiciones de aislamiento que se generaron, pues lo que sucedió es que se visibilizaron ahora de manera mucho más notoria ciertas desigualdades. El caso que se abordó, te pongo un ejemplo. Uno de los, digamos, temas que fueron muy álgidamente discutidos y abordados en la literatura, en los especialistas, fue el caso precisamente de las mujeres que, por ejemplo, eran madres solteras, ¿vale? Trabajaban y que tuvieron que hacer home office, el llamado home office, ¿no? Pues evidentemente, imagínate lo complicado que fue para ellas y súmale que ante esas condiciones de tener los hijos tomando clase, ellas trabajando haciendo home office y además con una reducción del sueldo, como sucedió en todos los países, en miles de casos, bueno, pues ahí estamos en presencia precisamente de riesgos, amenazas ante los derechos humanos, pero también la visibilidad de ciertas condiciones de desigualdad que ya estaban latentes, pero que se profundizaron con la pandemia. Bueno, en tu investigación abordas que los principales instrumentos internacionales de derechos humanos no reconocen expresamente el acceso a tecnología de apoyo para personas mayores. Exacto. ¿Qué significa ese silencio jurídico en términos concretos para un adulto mayor en México? Significa precisamente que estamos, digámoslo así, generando las condiciones o se están generando las condiciones para que este grupo de personas, grupos vulnerables, pues efectivamente sea el blanco perfecto para esos desconocimiento, para esas afectaciones, pues, para mermar el trayecto hacia la consagración de un derecho, en este caso de un derecho humano. Es decir, si de antemano son grupos vulnerables, la condición de vulnerabilidad ya es de antemano es un grupo de riesgo ya. Es un grupo que si no tienes el cuidado necesario, inevitablemente, muchas veces, terminas afectándolos como Estado, como autoridad, como ciudadanos, pues, ¿vale? Entonces, lo que aquí sucede es que al ser un grupo, digamos, de alta vulnerabilidad, pues efectivamente el marco jurídico que contamos internacional, de hecho, el nacional, pues sí es un marco jurídico que sí te habla sobre el derecho de este sector, pero que ante circunstancias como la pandemia y ante el desarrollo tecnológico, pues no hay un marco jurídico preciso que ponga la mirada en el punto, ojo, exacto de tecnologías y adultos mayores, ojo, bajo el enfoque de la ética del cuidado, ¿no? Ahí entran ya tres elementos que ponen una situación de tensión a veces, pero también de alivio en otras cosas, ¿no? En términos generales sería esos los escenarios que se generan, ¿no? Fíjate que en el análisis dices que imponer tecnología de apoyo sin consentimiento será incompatible con el principio de autonomía. Claro. Uno de los pilares de los derechos humanos. ¿Cómo debe el Estado garantizar ese consentimiento informado cuando hablamos de personas mayores en situación de vulnerabilidad? Sí, a ver, lo que pasa es que el concepto de consentimiento informado, pues es muy general. Se trata de un concepto que se tiene que limitar dependiendo mucho de las circunstancias de cuando estamos. No es lo mismo hablar de consentimiento informado en el caso de niños. Ahí, de hecho, se habla de un concepto muy específico para el consentimiento informado en el caso de los niños. Cuando hablamos de consentimiento informado para adultos mayores en ciertas condiciones de salud, por ejemplo, pues evidentemente requiere que el consentimiento informado
se estructure con precisiones o con ciertos aspectos muy claves, ¿no? Por ejemplo, imagínate una persona adulta mayor que tenga problemas ya de, que casi esté ya prácticamente en lo que le llaman, pues la demencia, etcétera, con problemas de reconocimiento. ¿Cómo aplicas el consentimiento informado? O sea, va a ser entre ella o con un representante o con un familiar. Es decir, el consentimiento informado también es un principio fundamental en bioética, ¿vale? Pero el consentimiento informado, cuando escuchamos consentimiento informado, creemos que es, avísate, oye, te vamos a implementar esto, o te vamos a suministrar esto, o se te va a aplicar esa tecnología. ¿Estás de acuerdo? Y que quien da la información es una sola persona, no, pero no es así. El consentimiento informado, digamos que tendría que incluso darse desde un equipo, digamos, especializado, multidisciplinar. Es decir, no es lo mismo que llegue, por ejemplo, un médico, que le diga a una persona, oiga, supongamos, ¿no? Un escenario, que en México estén las condiciones para aplicar el cuidado con robots, ¿no? Supongamos, ¿no? Que es el tema que abordamos. No es lo mismo que un médico por sí solo le diga, oiga, ¿usted está de acuerdo en que se le dé cuidados con robots, o de manera robotizada, bla, 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 etcétera? Que se lo diga un médico, un psicólogo, un tanatólogo, o sea, un conjunto de perfiles que le ayuden a tener un mapa más completo de lo que va a determinar si sí o no accede a eso, ¿no? Sí, porque está ahí una línea invisible en la que se puede romper la dignidad humana, ¿no? Claro, es que efectivamente el no tener un consentimiento informado previamente bien estructurado con los perfiles correctos, indicados, pues evidentemente entras en una zona de grave riesgo de vulnerar derechos humanos. Un ejemplo que es muy discutido también en la literatura, el caso de la voluntad anticipada, ¿no? La voluntad anticipada es un acto unilateral que hace una persona para poder manifestar por escrito, normalmente por escrito, su deseo de que en caso de incurrir en condiciones, por ejemplo, como se conoce, ¿no? Parálisis cerebral o vegetativo, pues no se le implementen o no se le suministren ciertos tratamientos y que de alguna manera él programe su proceso de muerte. Esa es la voluntad anticipada. Sí. Pero en la literatura lo mismo sucede. Es el mismo caso. No es lo mismo que un solo médico, un solo perfil académico, profesionista, le informe a una persona, le diga, oye, mira, la voluntad anticipada tiene este efecto así, así, así. A que se lo diga un médico, un tanatólogo, un enfermera, ¿sí me entiendes? Claro. Un psicólogo, que le ayuden a armar el mapa completo de lo que está en juego una vez que diga sí, sí, o no accede a eso. Es lo que sucede con este tema del consentimiento informado. Por eso también es uno de los pilares en la bioética. O sea, está el principio de autonomía que tiene que ver precisamente, ojo, con la posibilidad, la facultad que tiene un individuo de determinar qué cosa, pues entonces cosas, estructura su proyecto de vida y tomar decisiones sin coerción externa, ¿no? De manera libre, etcétera, todo lo que implica la autonomía, ¿no? Sí, bueno, en tu trabajo de la ética del cuidado atraviesa todo el texto, ¿no? En un país como México, donde la familia históricamente es una red de cuidado, ¿corre el riesgo la tecnología de convertirse en una excusa del Estado para desatender su obligación de garantizar servicios de salud y cuidado a los adultos mayores? A ver, podría ser un escenario, pero yo lo veo más de una perspectiva más optimista. Es decir, puede ser digamos, una herramienta en la cual el Estado se auxilie precisamente para incluso dar ese cuidado, incluso de manera más eficiente o una manera mucho más prolongada. Porque el tema de los cuidados en tema de política de Estado, de gobierno, pues resulta altamente caro eso. Sí. Ahora imagínate las familias que no tienen un recurso o que no tienen precisamente las condiciones, ya sea humanas o materiales o económicas para cuidar a una persona, ¿no? El cuidado de una persona es una responsabilidad muy demandante, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, emocional, económico, material, todo. Entonces, yo por eso sostengo que en todo caso podrá ser una bien manejada, bien estructurado, con un marco jurídico preciso, lo más preciso posible, con un marco jurídico ad hoc para esto, puede ser una herramienta favorable en la que el Estado precisamente pueda de alguna manera contribuir a la concreción de este derecho, ¿no?
La Agenda 2030 proclama que nadie debe quedarse atrás, ¿no? Es la idea. Sin embargo, la tecnología robótica de asistencia, como lo comentabas, es cara y es poco accesible. Sí. ¿Estamos ante un nuevo factor de discriminación por razón de edad y de condición económica? Sí. Se llega muchas veces, en la literatura, se llega muchas veces a la conclusión de que se incurre en discriminación por efecto, a veces inevitable, de la exclusión que en sí misma implica a veces la tecnología. ¿Por qué? Porque el acceder a tecnologías de vanguardia, ojo, pues es caro y no todo el mundo tiene acceso a esas tecnologías. Entonces, al no tener acceso a eso económicamente, al no contar con los recursos económicos para poder acceder a esas tecnologías, ¿qué sucede? Pues se da el fenómeno inevitable de la exclusión. Es decir, hay un sector de la población que está excluida por esas condiciones del aprovechamiento de los beneficios de esa tecnología. Un caso análogo también. A ver, ahora pongo otro ejemplo análogo que puede ayudar. El caso de las técnicas de reproducción asistida. ¿Te fijas? Acudir a esta aplicación de estas técnicas es muy caro. Cuando empezaba a aplicarse en México, por ejemplo, resultaba muy caro. Si se ve como un problema de salud reproductiva, pues entonces el Estado tiene todo, digamos, el deber de implementar pues toda esta práctica clínica de tratamiento para el problema de salud reproductiva. Pero cuando comenzó a darse el boom de las técnicas de reproducción asistida, pues evidentemente se trataba de un uso, del acceso a una tecnología que resultaba carísima, muy cara para la mayoría de la población y a la que solamente accedían parejas, pues precisamente en condiciones económicas favorables para ello, ¿no? Eso que se convirtió en un proceso de exclusión que termina incurriendo precisamente en una discriminación precisamente derivada de esas condiciones y en la que el Estado precisamente también tiene mucho que hacer, tiene mucho que decir y aportar a esto, ¿no? Tú adviertes que los algoritmos pueden ser sesgados y producir decisiones discriminatorias. Pero a ver, desde el derecho, ¿qué mecanismos concretos deben existir para que ningún adulto mayor sea afectado por una decisión automatizada sin que exista un recurso efectivo para defenderse? Sí, a ver, es un tema bastante controvertido. De hecho, hoy en día todavía se sigue discutiendo sobre la necesidad imperiosa de trabajar en marcos jurídicos que eviten precisamente la discriminación en virtud de precisamente los sesgos algorítmicos. Y esto fue un tema que, insisto, no es nuevo, siempre ha estado ahí presente, pero con el auge de la inteligencia artificial, por ejemplo, generativa, incluso, pues ahí fue cuando se visibilizó aún más precisamente esos enormes riesgos que hay, porque quienes diseñan todos estos algoritmos, quienes diseñan todos estos programas, pues obviamente a veces de manera, digamos, no intencional, pues diseñaban estas tecnologías, herramientas con sesgos ahí a veces inadvertidos para ellos mismos. Claro. Inadvertidos para ellos mismos que se visibilizaron cuando empezaron a verse los efectos primero, ¿no? El caso de Amazon y otras plataformas de compraventa y todo, cuando precisamente se dieron cuenta que había sesgos bastante discriminatorios hacia ciertos sectores de población, ¿no? Incluso hacia mujeres, incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque habían sido diseñados precisamente por personas con una, digamos, clara, condición biológica de ciertas, de sexo masculino o femenino, pero en este caso siempre fueron personas que han diseñado esto, pero que, insisto, desde el inicio estaba presente, solo que a veces de manera inadvertida se colaba esos sesgos, pues. Se evidenciaron cuando se vieron los efectos, o sea, que los mismos diseñadores dijeron, caray, esto no lo teníamos previsto o no sabíamos que esto se iba a traducir en un sesgo o en una discriminación. Entonces, esa es la discusión que hay ahorita sobre la insistencia, mejor dicho, de contar con marcos jurídicos que traten de evitar precisamente estos sesgos y estos procesos de discriminación. Ya la ONU, por ejemplo, la UNESCO, pues bueno, la UNESCO tiene por ahí los famosos principios de la inteligencia artificial. Son principios que ha difundido ante la comunidad internacional para que los estados, a su vez, a su interior, los utilicen como guía, como principios guía al momento de querer regular o al momento de, digamos, tomar
una iniciativa de vigilar, monitorear el uso de las inteligencias artificiales, tanto por particulares como por entes públicos, ¿no? Sí. Entonces, Decía Jorge Maki, del futuro hablaré más adelante. ajá. Sin embargo, el futuro es hoy, ¿no? El futuro está aquí. Exactamente. Eh, Exactamente. y sobre todo la gente como tú que se dedica mucho a la investigación y a estas nuevas formas de pensar desde el ámbito jurídico, es muy importante lo que tengan para decir y para proponer. Si tuvieras la oportunidad de redactar un artículo en una futura convención internacional sobre los derechos de las personas de edad, dedicado específicamente a la tecnología y a la robótica, ¿cuál sería su contenido esencial y qué le dirías a los tomadores de decisiones en Querétaro? Que independientemente del tipo de normatividad que van a aprobar o se va a diseñar, esa normatividad, esa ley, esa norma, lo que sea ese reglamento o esa política, se enfoque precisamente a proteger o consagrar tres principios básicos: el de dignidad, que es fundamental, el de autonomía y el de, pues, de alguna manera, autodeterminación, diríamos, pero dirían algunos autores por ahí, más que autodeterminación, el de no dañar, precisamente, no maleficencia, no dañar. ¿Sabe por qué? Porque en la literatura sobre inteligencia artificial y robótica es común encontrar autores que invoquen, por ejemplo, los famosos principios de este escritor famoso que hablaba sobre el posible escenario en el que los robots fuesen parte de nuestra vida cotidiana. Entonces él, esos robots tendrán que ser diseñados y programados con base en un conjunto de principios, y uno de ellos, el primero, es el de no dañar al ser humano. En bioética, el de no dañar a un tercero se conoce como el principio de no maleficencia, o lo contrario, beneficencia, es decir, no dañar a un tercero. Entonces, si tú revisas toda la amplia literatura que existe en torno precisamente los principios que guiarían la conducta de un robot, de los robots, sean esos. El principal de ellos es precisamente el de no dañar al ser humano, no dañar a un tercero. Ese es un principio fundamental. Entonces, cualquier ley tendrá que, digamos, estar diseñada, formulada, enfocado a garantizar, pues llamémoslo así de manera resumida, ¿no? La dignidad del adulto mayor, su autonomía y el principio de no maleficencia, es decir, no dañar al ser humano, ¿no? ¿Ah? Pues doctor, muchas gracias. Yo creo que la reflexión al final es tomar en cuenta que tratamos con personas todos los días, Sí. y que todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestro entorno nos va determinando para tomar ciertas decisiones, ciertos caminos y que pueden vulnerar nuestros derechos si no se regulan y se reflexionan lo suficiente como para que existan, medidas regulatorias en todo este mundo ahora digital, ¿no? Lo que llamas la migración digital. No sé si quieres hacer una última reflexión para despedirnos. Sí, un par de comentarios. El primero, ¿no? Insistir en algo que tú ya comentabas al inicio. A ver, esto no es ciencia ficción, esto ya es una realidad. Tan es real que ya mereció que un relator de la ONU pues emitiera un informe sobre esta situación del caso de los robots al cuidado de los adultos mayores. Y dos, mi segunda reflexión con la que quiero cerrar es esto. Siempre cuando se trata de tecnología, cuando hablamos de desarrollo tecnológico, el avance tecnológico, siempre va 3 pasos más adelante que el propio legislador. El derecho siempre a veces va 3 pasos atrás. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico avanza de una manera muy acelerada hoy en día, y más hoy en día. Entonces, eso que exige de los actores, digamos, en el sentido de los actores jurídicos. ¿Qué hablo y por qué cierro con esta segunda reflexión de que el desarrollo tecnológico siempre va 3 pasos más adelante? Mira, ante esta situación, ante esta realidad de que la tecnología, de que los avances tecnológicos siempre van 3 pasos más adelante que el propio legislador, ¿qué ha sucedido en algunos países? Por ejemplo, en muchos países, en las legislaturas nacionales y las estatales, han creado lo que se llama las comisiones de futuro. Así se llaman, comisiones de futuro. Okay. Es decir, son comisiones de legisladores que tienen como tarea precisamente estudiar análisis de escenarios futuros que se pueden desencadenar a partir de ciertos hechos del presente, ¿va? El caso más emblemático, ¿sabes cuál es? Es Chile. La Comisión del Futuro de Chile encabezó los trabajos precisamente para reformar la Constitución chilena y prevenir precisamente
el impacto que pudiera tener el desarrollo tecnológico o el desarrollo o los avances en neurociencias y neurotecnologías. Y casi el artículo de la Constitución que reformaron de Chile tiene, así lo dice prácticamente, que efectivamente se va a proteger, se va a garantizar el desarrollo tecnológico, pero se va a prever precisamente los efectos que pueda tener eso. ¿Por qué? Porque esta comisión, cuando observó cómo se estaba desarrollando de manera muy acelerada la neurociencia, vieron ahí un posible riesgo precisamente temas como invasión a la privacidad, invasión de muchas cosas, amenaza de muchos derechos humanos. ¿Qué hizo esa comisión? Preparó precisamente una reforma a la Constitución de Chile para prever esos escenarios de los desarrollos de la neurociencia. Fíjate. Entonces, ahí hizo muy bien su trabajo. Es un caso muy emblemático el de Chile, cuya Comisión del Futuro previó un escenario de posibles amenazas o derivado del desarrollo acelerado de las neurociencias. Y ya en otra ocasión podremos hablar precisamente de en qué consistió esos desarrollos que ellos observaron y que parecen de ciencia ficción, pero que no, pero que fueron tan reales que por eso se pusieron a trabajar, ¿no? Sí. Tratando de prever escenarios lamentables de violaciones a derechos humanos. Es interesante porque aparte es un país latinoamericano, es decir, ya hay una referencia para la región sobre la manera en la que se puede trabajar jurídicamente estos temas, ¿no? Y el caso de Chile es un ejemplo que es muy recurrido, es muy comentado en los congresos, en los eventos, en la literatura, ¿no? Sobre esos temas. Doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, aquí en Frecuencia de DHQ, Voces por la Dignidad. Les agradecemos también a quienes nos escucharon, nos vieron, por tomarse el tiempo y por estar aquí presentes con nosotros. Muchas gracias nuevamente al doctor Cañizales y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta luego.